Continuamos con Daf Kuf Gimel Amud Bet. Vimos en la Gemara Daf Kuf Gimel Amud Aleph que en el pasuk está escrito por un lado Ve'asa achat mikol mitzvot Hashem elokav shelo ta'aseno bishigagah. Está escrito en el pasuk el que hace una de las melajot que Borolam dijo no hacer y la hizo beshogeg, tiene que traer korban hatat. Por otro lado está escrito en el pasuk también Ve'asa me'achat mehena, una de ellas. La Gemara trajo sobre esto unas cuantas opiniones. Tanakama dice que si estuviese escrito solamente el pasuk Ve'asa achat mehena, Ve'asa achat mikol mitzvot Hashem elokav, yo hubiese pensado que aunque sea que una persona escribió una sola letra o empezó a tejer el primer hilo o empezó a tamizar un solo grano, se considera que hizo melajá en Shabbat. Dice Tanakama, no, para eso vino la Torah y dijo Ve'asa achat. ¿Para qué? Para enseñarte que tiene que ser por lo menos, si es que no escribió una palabra entera, por ejemplo, tiene que ser por lo menos que es una palabra dentro de la otra, como por ejemplo las letras Shin Mem, que se lee la palabra Shem. Entonces, aunque sea que la persona tuvo intención de escribir Shimon, pero si escribió Shin Mem ya es una palabra. Como es una palabra, va a estar Hayab. Pero menos que eso, no. Se dijo Tanakama. La viuda dice, no. Aunque escribió dos letras iguales, no tienen que ser diferentes, pero si escribió dos letras iguales, que esas dos letras son una palabra por sí solo. Por ejemplo, una persona que pensó escribir Sheshbetzar es un nombre, o Sheshach también es un nombre, y escribió solamente las letras Shin del principio, también está Hayab, porque hay una palabra Shesh. Entonces, Shin ya es una palabra, entonces lo que viene a agregar la viuda es que no nada más cuando son dos letras distintas, sino que sean repitiendo la misma letra. Si eso significa una palabra, ya está Hayab, y aún que él tuvo intención de escribir una palabra entera. Rabbi Yossi dijo, no, lo que la Torah nos hace Hayab en Melechet Kotev, escribir en Shabbat, no es porque escribo letras o palabras, no, es por hacer la marca significativa. Como en el Mishkan hacían marcas sobre las paredes del Mishkan para saber el orden que van, las marcas no eran significativas. Entonces por eso se puede poner, aunque sea cuando una persona dice una marca cualquiera, ya está Hayab. Rabbi Shimon dice una cuarta opinión, que con eso vamos a continuar hoy. Rabbi Shimon Omer, está escrito en el pasuk, repitiendo de vuelta, está escrito en el pasuk Asher nasi yecheta ve'asa achat yacholat sheichtov et kol Hashem. De eso hubieses entendido que para estar Hayab tiene que escribir toda la palabra. O Achero Kolat Beged, o hubiese pensado que tiene que ser que él tejió toda una prenda entera. O hubiese pensado Hace Kol Hanapa, o hubiese pensado que tiene que tamizar toda la cosecha. Por eso dice la Torah Me'achat. No hace falta que hagas toda la melajá completa, sino si vos haces parte de la melajá, también está Hayab. Parte también. Entonces Yahol, afilu lo katab la otajat, entonces una palabra, una letra sola, afilu lo harak el ajutejat, un hilo solo de la prenda. Afilu la sana la baitejat, un solo grano de trigo tamizó, va a estar Hayab. No, tampoco te vayas para el otro lado. Talmud Lomar, Ve'asa achat. ¿Cómo se entiende? Por un lado está escrito que parte de la melajá también está Hayab, por otro lado está escrito que tiene que ser toda la melajá completa. Como se entiende, Hakeitzat eno Hayab shiase melajá shekayotze ba mitkayemet. Tiene que hacer una melajá, que esa melajá tiene un significativo propio, aún estando así por sí sola. La Gemara va a preguntar qué diferencia hay entre lo que dijo Rabbi Shimon o lo que dijo Tanakama en un principio, que por lo menos tiene que ser una palabra por sí sola, como dijimos Shin Mem de Shimon, que es Shem, por lo menos escribir una palabra que por sí sola tiene significado. Aparentemente Rabbi Shimon está diciendo lo mismo.
La Gemara más adelante va a explicar cuál es la diferencia. Ahora la Gemara vuelve a la shita de Rabbi Yossi. ¿Qué dijo Rabbi Yossi? Rabbi Yossi Omer, Veasa Ahat, Veasa Hena. Está escrito, por un lado, Veasa Ahat. Por otro lado está escrito Veasa Meahat Mehena. ¿Sí? Dice Veasa Meahat Mehena. ¿Para qué te dice así el pasuk? Vos tenés que hacer de allá de esta manera. Tenés que agarrar la palabra Veasa y unirla al Ahat y al Mehena. Como si fuera que está escrito Veasa Ahat y como si fuera que está escrito Veasa Hena. ¿Para qué? Peamim Shehayab Ahat al Kulam Upeamim al Kol Ahat Veahat. A veces una persona que hace unas cuantas averot beshogeg va a tener que traer un solo korban hatat y a veces va a tener que decir que traer unos cuantos hataot sobre cada palabra y palabra. Es decir, a veces una persona puede hacer unas cuantas averot y se consideran todas una, entonces trae un solo korban hatat, y a veces hace unas cuantas averot y cada una se cuenta por sí sola y tiene que traer hatat sobre cada una y una. Dice la Gemara, Katanemiat, de todas formas, vimos que la viuda sostiene, Afilu lo katab el ashteotiot veem shemechad hayab. En esta braita se entiende que según la viuda, si una persona escribió dos letras iguales, si esas dos letras son una palabra por sí sola, está hayab, aunque tuvo intención de escribir una palabra más larga. Esto contradice lo que dice nuestra Mishnah. ¿Por qué? Porque en nuestra Mishnah Rabbi Yehuda dice que ¿en qué caso va a estar hayab cuando él escribe dos letras? Cuando escribe un nombre chiquito dentro de un nombre grande. Por ejemplo, los ejemplos que trajeron en la Mishnah era Shin Mem de Shimon, Nun Het de Nahor, Dalet Nun de Daniel. Es decir, se entiende que según Rabbi Yehuda en nuestra Mishnah, todos los ejemplos que trajo Rabbi Yehuda en nuestra Mishnah, cuando una persona escribe dos letras que va a estar hayab, son casos que él escribió dos letras diferentes. Acá en la braita se entiende, Rabbi Yehuda dice claramente que aunque sean las mismas dos letras, pero si tienen un significado por sí solo, también está hayab. Entonces, ¿cómo es? ¿Para Rabbi Yehuda hace falta que sean dos letras distintas? ¿O para Rabbi Yehuda hace falta con que sean las dos letras iguales? Si tienen un significado, ya está hayab. Esta es la pregunta de la Gemara. Dice la Gemara, vamos a la pregunta dentro. Katanemiat, Rabbi Yehuda Omer afiru lo katab el ashteotiot veem shemechad hayab. Y en nuestra Mishnah vimos todos los ejemplos que trajo Rabbi Yehuda es que, aunque sean diferentes, dice la Gemara Lokash, hadidea de Rabbi. Sí, Rabbi Yehuda dijo dos cosas. Lo que dijo Rabbi Yehuda en nuestra Mishnah es su opinión. Su opinión es que realmente tienen que ser dos letras diferentes. Pero lo que dijo acá, que aunque sean las mismas dos letras, sí tienen un significado por sí solos, están hayabim, es la opinión de Rabban Gamliel. Y la Gemara dice así. De Tania está escrito en la braita, Rabbi Yehuda, Rabban Gamliel. Rabbi Yehuda dice en nombre de Rabban Gamliel, afilu lo katab el ashteotiot veem shemechad hayab, aunque sea que escribió dos letras iguales, pero esas dos letras tienen un significado por sí sola, que gon, shesh, tet, rar, gag, joach, todas estas letras que son repetidas, pero tienen un significado por sí sola, dice Rabbi Yehuda en nombre de Rabban Gamliel, que está hayab. Quiere decir que Rabbi Yehuda nos trajo dos halajot, una la que él sostiene y otra el Rabban Gamliel. Lo que él sostiene nos dijo en nuestra Mishnah, que tienen que ser dos letras diferentes. Lo que sostiene Rabban Gamliel lo trajo más adelante. Dice la Gemara, Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, ¿qué dice Rabbi Shimon? Tiene que ser una melajá, la parte de la melajá que vas a hacer tiene que ser que tienen un significado por sí solo. Dice la Gemara, Hainu Tanakama. Es igual que Tanakama, que tiene que ser dos letras distintas. Hainu Tanakama. Es lo mismo. Rabbi Shimon, Hainu Tanakama, dice la Gemara, no. Vejiteima, Alef, Alef de Azarach, y Kabenayu, de Tanakama Katab, Alef, Alef de Azarach lo Mechayev. Rabbi Shimon Sabar, que mande ite, Begelature be alma, Hayab. Dice la Gemara, por ahí vamos a decir así. ¿Qué pasa? Hay una palabra que dice en el Naví, a Azarach, dos Alef al principio. ¿Qué pasa si una persona escribió estas dos Alef? Tanakama sostiene un Aleph y otro Aleph. No hay una palabra que sean dos Aleph una tras de la otra. Así por sí solo no. Entonces por eso está patú. Por ahí, lo que Rabbi Shimon vino a la Hadesh es que en
caso de que él dice a Azaraj, Aleph, Aleph, escribe las Aleph, Aleph de la palabra a Azaraj, escribe las letras Aleph, Aleph, Basar Hayav. ¿Por qué? Porque a veces hay segulot, anteriormente se usaban segulot escritos en pergaminos, y ahí a veces sí se escribe estas dos letras como segula de algo. Entonces yo he pensado que aunque sea que no es una palabra, pero por cuanto que se usa como segula, Aleph, Aleph, va a estar Hayav. Por ahí eso es lo que dijo Rabbi Shimon, por ahí eso es lo que viene a agregar. Dice la Gemara, le membra, Rabbi Shimon le jumra. ¿Qué me quieres decir? ¿Que Rabbi Shimon hace más jumra que Tanakama? Rabbi Shimon sostiene que aunque sea que no es una palabra, si tiene solo un significado para, por lo menos para una segula, también está Hayab. Más que Tanakama. Tanakama dijo que solamente si tiene significado como palabra. Y Rabbi Shimon viene a hacer jumra que aun cuando tiene significado como una segula también está Hayab. Eso es lo que me quieres decir. No puede ser que Rabbi Shimon sea el que mahmir. Vehatania, está escrito en la Ambraita, Hakodeach Kol Shehu, el que perfora un agujero mínimo, está Hayab. Amegarer Kol Shehu, la persona que alisa un pergamino o una madera. Veameabed Kol Shehu, el que procesa un cuero, cualquiera sea el tamaño. Veatzar Beklitzura, y el que hace, el que le da la forma a un keli, un dibujo. Kol Shehu, está Hayab, así dice Tanakama. Tanakama dice, cualquiera sea el tamaño de lo que alisaste, de lo que perforaste, de la forma que le diste al kli, está Hayab. Rabbi Shimon Omer, Achik Dajet Kulo, Achik Groret Kulo, Veachi Abedet Kulo, Veachi Atzuret Kulo. Rabbi Shimon dice, no, perforando un agujero pequeño, no vas a estar Hayab. Tiene que ser que perforaste todo un agujero, que el agujero lo se hizo completo, o que alisaste una madera entera o un pergamino entero, o que el dibujo que grabaste sobre el keli sea un dibujo completo. Es decir, vemos que Rabbi Shimon hace más kula que Tanekama. ¿Cómo entonces vos me querés decir que en nuestra braita Rabbi Shimon es más mahmir en esto? Que aunque sea que escribiste Aleph, Aleph, que no es una palabra, sino solamente se usa para Neseulá, esta Hayab, que Rabbi Shimon hace más Jumbra que Tanakama, no puede ser. Nosotros vamos en la Braita, que al revés, Rabbi Shimon es el que hace más Kula, y hasta que no hagas un agujero completo, no está Hayab. Dice la Rabbi Shimon, ¿sabes lo que viene a enseñar Rabbi Shimon? En la Braita, la primera que mencionamos, que trae las 4 shitot, ¿sabes lo que me viene a enseñar Rabbi Shimon? Ad sheichtov et Hashem kulo. No. Rabbi Shimon viene a decir lo siguiente: para estar Hayab, tenés que escribir toda la palabra entera que tenías pensado escribir. Es decir, Tanakama dijo que si vos querés escribir Shimon y escribiste solamente Shin Mem, como Shin Mem tiene un significado Shem, entonces debería estar Hayab, está Hayab, así dice Tanakama. Bueno, Rabbi Shimon dice que no. Rabbi Shimon dice hasta que no escribas toda la palabra completa Shimon, no estás Hayab. Dice la Mara, la Marta Aji, acá se puede decir así. Are, en la Braita, ¿qué dice? Rabbi Shimon Omer, veasa achat, yahol, achich, tobet, Hashem, kulo, Talmud lomar, meachat. Rabbi Shimon claramente dice que el pasuk dice meachat para enseñarte que no hay que escribir toda la letra completa, la palabra completa, sino comparte de la palabra también está hayab. Bemana, taritze, imahaji. Yahol, achich, tobet, pasuk, kulo, Talmud lomar, meachat. Dice la Mara, no. Entendé bien lo que dijo Rabbi Shimon, es así. Hubieses pensado que hasta que no diga toda la palabra, escriba todo el pasuk, no va a estar hayab. Kamashmanan que escribiendo la palabra entera también está hayab. Quiere decir, dice la Gemara, que tenemos acá unas cuantas opiniones. Tenemos la opinión de Tanakama, que si una persona pensó escribir Shimon y escribió Shin Mem, ya está hayab. La opinión de Rabbi Yehuda, que no tiene que ser solamente Shin Mem, que son dos letras distintas, sino aunque sea dos letras iguales que son parte de una palabra, también está hayab. Después tenemos la opinión de Rabbi Yossi, que aunque que hagas una marca cualquiera, está hayab. Y lo que dice Rabbi Shimon, que tiene que escribir la palabra entera, no el pasuk entero, pero la palabra entera, sí. Vuelve la Gemara a explicar ahora lo que dijo Rabbi Yossi. Dice Rabbi Yossi Omer, veasa achat, veasa mehena. Está escrito el pasuk veasa Ajat Mehena. Nosotros lo estudiamos
que el veasá va para las dos palabras cada una separada. Veasá ahat y veasá mehena. ¿Qué quiere decir? Peamim hayab ahat al kulam. Upeamim hayab al kol ahat veahat. A veces una persona, dijimos, a veces una persona hace unas cuantas averot beshogeg y tiene que tener un solo hatat sobre todos. Y a veces tiene un hatat sobre cada una y una. Ahora vamos a explicar. Dice la Mara, Amar Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Dijo Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Maitama de Rabbi Yossi. ¿Cómo es que Rabbi Yossi hace la derashá? Dice la Mara, va a explicar ahora cómo estudió Rabbi Yossi el pasuk y cuántas alajot sacó de eso. El pasuk dice así: Veasa meachat mehena. Hizo de una de ellas, de una de las averot, la persona hizo beshogel. Dice la Mara, la Torah podría escribir ahat meachat. Podría escribir ahat y escribió meachat. Esto nos viene a enseñar una cosa. Tenemos un itur. Después, la Torah podía escribir hena, veasta meachat hena, que es mehena, segunda palabra que hay que leer ahí. Después, dice la Gemara, la persona no tenía que escribir veasa meachat mehena, doble. Podría escribir solo veasa ahat o solo veasa hena. ¿Para qué está escrita? ¿Para qué está escrito ahat y hena? Viene a enseñarte lo siguiente. Hay ahat sheihena. A veces una persona hace una melajá que es hena, que es como unas cuantas averot. Tiene que traer un hatat por cada una y una. Después, otro significado que aprendo es que a veces una persona dice hena shehi ahat. A veces una persona hace muchas averot que son una sola. ¿Sí? Ahora, eso también. Entonces vemos que a veces una persona hace una averá y tiene que traer muchos hataot. A veces una persona hace muchas averot y tiene que traer un hatat solo. Dice la Gemara, ahat. Ahora, eso que está escrito me ahat y no ahat, ¿qué te viene a enseñar? Que si una persona escribe Shimon, no está hayab. Hubiésemos pensado que no está hayab hasta que no escriba toda la palabra. No, por eso dice meahat, para enseñarte que aún parte también está hayab. Ahora dice hena. ¿Para qué dice hena mehena? Para hacer ribuy, para aumentarte que también las toladot también están hayabim. Dice la Gemara entonces, una de las rayot que dijo Rabbi Yossi es ahat shehiena. Vamos a ver cuáles son los casos. Ahora vamos a especificar. ¿Cómo puede ser que una persona hace una sola avera y tiene que tener muchos hataot? ¿Por qué? Dice la Gemara, no. El que hizo Zedon Shabbat Veshigigat Melachot. Una persona que sabe que hoy es Shabbat, pero no sabe cuáles son las melajot. Y por cuánto hace muchos melajot en Shabbat. Ahora esta persona va a tener que traer una sola, un hatat sobre cada melajá y melajá, porque cada melajá y melajá él no supo. Sobre cada cosa que no supo, tiene que traer korban hatat. Pero por otro lado, él hizo una sola averá, hizo Hilul Shabbat Bemezid. Él sabe que no se puede hacer melajot en Shabbat. Entonces por eso esta persona hizo una averá, sabiendo que Shabbat hizo Hilul Shabbat y que tiene muchas hataot. Por otro lado, Hena Shei Ahat. A veces una persona hace muchos averot y tiene que tener un solo korban hatat. Shegigat Shabbat Vezedon Melachot. Una persona que se olvidó que hoy es Shabbat. Entonces él es Shogeg, pero hizo muchas melachot. Bemezid. Esta persona va a tener que traer un solo korban hatat. ¿Por qué? Porque el problema de él no es que él no supo las melachot, sino que no supo que es Shabbat. Sobre lo que no supo, tiene que traer korban hatat. Entonces ahí está, que él trae korban hatat, uno solo, aunque sea que hizo un montón de averot. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yehuda, Matzinu Shem Katan Bishem Gadol. Como vimos que dijo Tanakama, que si una persona escribe una palabra pequeña de 2 letras, aunque sea que él tenía la intención de escribir más letras para escribir una palabra más grande, igual está hayab. Como por ejemplo dijimos Shem mi Shimon, las letras Shin Mem, cuando él tenía intención de escribir Shimon, está hayab porque Shin Mem es una palabra. Dice la Gemara, mi dame, ¿cómo se puede escribir Shin Mem, Shem, la palabra Shem, escribiendo las primeras 2 letras de Shimon? Haré.
Haré mem de Shem Satum, un mem de Shimon Ptuja, no es la misma mem. La mem que se usa para escribir la palabra Shem es mem sofit, y la letra que se escribe para escribir Shimon es la mem no común. Entonces, como si yo escribo Shin mem común, lo vemos como una palabra por sí separado, Shem. No, Shem no se escribe así. Shem se escribe con mem sofit. Satum basao patuach kasher. ¿Qué se entiende de acá? Que si una persona confunde entre mem sofit y mem común, escribiendo por ejemplo un Sefer Torah, una mezuzá, un tefilín, está kasher. Lo que vemos acá, que se puede escribir la palabra Shem con mem no sofit. Dice la Gemara, está escrito Uchtavtam Shetihe Ketivatama. Está escrito Uchtavtam en la Torah que la Ketivat tiene que ser completa. ¿Qué se aprende de acá? Dice la Braita, Shelo Yichtov Alfim Ainim, que no escriba el Alef como Ain y no Ainim Alfin y no al revés. Betin que Kafim, que no haga la Bet como Haf y no la Haf como Bet. Gamim Tzadim, no la Gimel como Tzadi y tampoco la Tzadi como Gimel. Daltin Reshin, no la Dalet como la Resh y no Reshin Daltin y no la Resh como la Dalet. Los Hehin Hetin, velo Hetin Heim, no la Het escribirla como la Hen y la He escribirla como la Het. Lo Vavin Yudim, velo Yudim Vavim, son todas las palabras que son, las letras que son parecidas. La Braita dice no confundirlas, hay que escribir cada una como es. Los Zainin, tampoco Zainin Nunim, no escribir la Zain como la Nun, no escribir la Nun como la Zain. Tetin Fefin, no escribir la Tet como Pef, como P, y no escribir Fefin Tetin, no escribir la P como la Tet. Kfufim Pshutim, Kfufim, todas las letras que son Sofit, no las hagas Kfufim, no las hagas, por ejemplo, la Sadik, la Kuf, la Nun Sofit, todas estas letras, la Haf Sofit, que vienen largas, Pshutim, no hacerlas Kfufim, no hacerlas cuadradas. Memim Stumim, Samechin Memim, Velos Tumim Ptujim, y tampoco Ptujim Stumim. La Braita dice claramente, no cambiar la letra que es Patuach, que no sea Satum, la letra que es Satum, que no sea Patuach. La letra Mem cerrada, no la hagas abierta. La letra Mem abierta, no la hagas cerrada. Quiere decir que una persona tiene que escribir las letras como son. Entonces vuelve la pregunta, ¿cómo dijo Tanakama que si una persona escribe las letras Shin, Mem de Shimon, se considera que escribió una palabra Shem? Shem se escribe con Mem Sofit. No se puede cambiar la Mem no Sofit por la Sofit. Dice la Gemara, una alajá más que dice acá, Perashá Ptuja lo yacen Stuma, Stuma lo yacen Ptuja. En la Torah, a veces que terminando un párrafo se baja de renglón y a veces que el próximo párrafo sigue en el mismo renglón. Cuando sigue el mismo renglón se llama Perashá Stuma, sin espacio. Cuando baja un renglón se llama Perashá Ptuja. ¿Sí? Ahora, dice la Gemara, que Tavá, no se puede entonces cambiar esto. Que Tavá que Shira, si es que escribió no todos renglones continuos, sino en dos columnas, o Shekatav et Hashira Kayotzeba, o que las partes que en la Torah tienen que estar escritas en dos columnas, las escribió en una sola, o Shekatav lo bedió, o que escribió no con tinta, sino con otra, no con la tinta kasher, sino con otra tinta que no es kasher, o Shekatav et Azkarot bezahav, o que escribió la Leshem Hashem con oro y no de color negro. De todas formas, como dijimos, vemos que no se puede cambiar la mem, entonces es kushia. Dice la Gemara de Amar que Aitana, de Tania Rabiudo Ben Betera, Rabiudo Ben Betera dice, Neemar Besheni, en las korbanot del segundo día del Hanukat Mizbeach, de la inauguración de Mizbeach, está escrito así, Veniskehem, y está escrito Beshishi, en las korbanot del sexto día, está escrito un sajea. Y está escrito, vemos que la Torah a veces dice niskeem, a veces dice nesajea. Está escrito bekorbanot shvi que mishpatam. En los korbanot del séptimo día dice que mishpatam. En el resto de los días dice kamishpat. Hare, mem, yud, mem. Vemos que los cambios en una misma perashá, hay cambios de que acá hay una mem y acá no, acá hay una yud y acá falta. Se
sale de esto la palabra maim. Mikan remez lenisuch hamaim minatora. La Torah dice, Beniskehem un sajea, agregó una mem. La Torah dice que mishpatam kamishpat. Y la Torah dice, agarra el taná de la braita y hace una erashá. Una mem acá cambiaste, otra mem cambiaste. La yod, agarro una yod del sexto día y aprendo de acá maim. ¿Qué es maim? Que hay que hacer lisuja maim, que hay que vertir maim sobre el mizbeach. Pero, a ver, no está escrito maim en la Torah. Está escrito, usamos palabras letras de otras palabras. ¿Pero qué letras estamos usando? Mem sofit, otra mem sofit y una yod en el medio. Y de eso que sacamos la palabra maim. Pero no, la mem sofit primera no puede ser el principio de la palabra maim. Si maim no se escribe con mem sofit, la primera letra se escribe con mem común. ¿Qué vemos? Que para hacer de allá se cambia entre la mem sofit y la mem común. ¿Qué vemos? Que este sana que sostiene que patuach ve'asao kasher, ve'asao satum kasher. Entonces satum name ve'asao patuach kasher. Vemos acá que para este tana pareciera que no hay diferencia entre la mem sofit y la mem común. Entonces tiene que estar kasher de todas formas. Por ahí entonces el taná de nuestra Mishnah, que dice que Shin Mem de Shimon se llama Melajá porque se llama que escribió una palabra, por ahí él es el taná que dice que no hay diferencia entre Satum y Patuach. Se la mi dame Patuach veo Satum aluye kameale. Dice la Gemara, no. Cuando vos cambiás de una letra que tiene que ser, en vez de escribir la letra Mem común, escribir Mem Sofit, seguro que va a estar kasher. Quiere decir la Gemara. ¿Por qué? Porque ahí subiste la Mem de Dargá. ¿Por qué? La letra Mem Sofit tiene más hashibut, más importancia que la Mem común. ¿Por qué? Porque la letra Mem Sofit era un Nes. ¿Dónde? Amar Abjista, Mem besamech balujot, benes ayuamdim. El Mem, la Mem y la Samech en las lujot estaban grabadas y se veía de un lado y del otro de las lujot. Pero la mem y la samach, ¿cómo se hace para que la parte de adentro de la mem y la samach quede en el aire sin caerse si está grabado? Eso era un nes. Entonces, por cuanto que la mem y la samach se hacían con nes, tienen más importante la mem sofit y la samech que cualquier otra letra. Entonces, por eso le dice la Gemara, por ahí. Si en vez de escribir mem común escribiste mem sofit, no hay problema. Pero satum ve'asao patuach, garúa kakarele. Pero si una persona, la palabra shem, que tenía que haber escritola con mem sofit, la hace con mem común, seguro que no sirve. Garúa kamigarele. De amara bimea veite marabujía baraba, manzapach, las letras mem, nun, tzadik y pe, tzofim amarum. Lo dijeron los tzofim, los neviim, quiere decir las letras sofiot son escritas por los neviim, quiere decir que tienen un nivel inferior, y si tienen un nivel inferior entonces no podés cambiar de letras. Entonces vuelve la pregunta, ¿cómo puede ser que las letras shim mem de la palabra shimon lo consideres una palabra bifnei atzma? Esta pregunta nos queda para responder en el amud que viene.